políticos. Pero ya desde hoy, que es 1 de abril, el gas vale el triple. El agua vale el triple. La nafta aumentó temprano, hubo largas filas en estos últimos días frente a los surtidores y eso obviamente va a derramar sobre los precios en general en las góndolas en un país que transporta el 95% de su carga en camión. Vamos a tener también aumentos de los colegios, aumentos de las prepagas que han sido desreguladas, ya no están sujetas a los límites que tenían hasta el DNU 70 en diciembre pasado. Y van a tener aumentos los que viajen en colectivo y no hayan hecho, por ejemplo, la nominalización de la tarjeta, o los que viajen en lugares que no sean el área metropolitana de Buenos Aires. También entra a regir un nuevo aumento de luz, que tiene que ver ya no con lo que rige desde febrero, que es el incremento de la luz en el tramo mayorista y en el transporte de energía a nivel nacional, sino también con la indexación que consiguieron las distribuidoras a partir de, bueno, un lobby inicial que rindió sus frutos porque a partir de ahora, mes a mes, nos va a aumentar la tarifa de luz en función de la inflación pasada, a la vez que va a seguir aumentando para eliminar los subsidios que pone el Estado Nacional. Vamos a volver sobre esto en minutos nada más porque es la clave de lo que va a pasar en este mes de abril en materia económica. Ahora, un hombre que fue noticia hace 2 o 3 semanas, un chacinero de Winca Renancó, se hizo viral en las redes sociales porque apareció con una carretilla de pesos. Tenía 840.000 pesos, ahí lo tienen, para pagar la factura de luz de su establecimiento frigorífico y productor de chacinería. Este hombre, a quien pude entrevistar cuando fue con esa remera a pagar la luz, bueno, obviamente generó un revuelo, un tumulto en el pueblo. Después lo entrevistaron de todas partes. Pude hablar con él. Adivina quién votó, el chacinero. Sí, en Córdoba sacó muchos votos Javier Milei. Y el del hombre de Winca Renancó fue uno de ellos. ¿A quién culpa el chacinero por pagar 840.000 pesos de tarifa de luz por un mes en su establecimiento? Cosa que lo puede llevar a la quiebra en muy poquitos meses. A la cooperativa de Winca Renancó. Y es algo que seguramente muchos usuarios vayan a hacer cuando les lleguen las tarifas de luz, pero que probablemente dure muy poco. Porque al cabo de un par de meses, sobre todo cuando uno no puede pagar una factura, se enoja con quien decidió que esa factura llegue a ese nivel y con quien decidió, por ejemplo, como en el caso de Milei y su secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, eliminar los subsidios de un plumazo. Es decir, hacer lo que hizo Aranguren en su momento, que lo frenó la Corte Suprema de Justicia, pero más rápido, como había colegido Macri que había que hacer al cabo de su fallida gestión. Claro, este razonamiento lo van a empezar a hacer no solamente los votantes de Milei, sino incluso aquellos que ayudaron a encaramarlo al poder, como algunos comunicadores que sorprenden con declaraciones como esta. Mirá. La factura de luz de este mes. De la planta. De la planta transmisora. De la planta transmisora de la radio. De la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre nosotros, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7. Ahí va el número. 5 millones de pesos casi. 4 millones de pesos. Lo vamos a pagar. Por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Ah, ¿qué tal? A partir de ahora el superchat mínimo son $50. No, no te lo puedo decir. Decime qué pasa con una empresa común y corriente. Claro, es lo que pasa en una empresa común y corriente, que ante un aumento de luz al triple o al cuádruple y que después eso se indexe según la inflación mensual, bueno, puede llegar a correr peligro el negocio. Imagínense las cosas que no son negocio. Ya se pusieron
en alerta los clubes de barrio, la sociedad de fomento, incluso hospitales, escuelas, universidades a las cuales decidió quitarle todo subsidio el gobierno nacional, diciendo, bueno, ya tienen un presupuesto para esto, incluso a pesar de que el presupuesto que tienen asignado es el mismo del año pasado, con una inflación de 211% punta a punta en el medio. Ahora, el índice de precios al consumidor, ya en el mes de marzo, en el mes que terminó ayer, acusó recibo de este aumento de tarifas que le llegó a Alejandro Fantino y que le llegó a mucha otra gente también. Por eso, aunque el precio de los alimentos se frenó en las últimas 2 semanas, nosotros venimos mostrando la inflación semanal, siguiendo muy de cerca ese efecto del parate recesivo, digamos, de que la gente no tenga guita para comprar alimentos, básicamente. Bueno, a pesar de que los alimentos parecen haberse frenado en un nivel muy alto, por eso es que viajan los mendocinos a comprar atún del otro lado de la cordillera, aún a pesar de eso, la inflación de marzo puede llegar a ser más alta que la de febrero por efecto de las tarifas. Mirá lo que dieron las proyecciones de las primeras. La primera que arriesga se equilibra en términos de las consultoras con un 13%, pero el relevamiento de expectativas de mercado, que es lo que pulsa el Banco Central entre todas las consultoras, da una mediana del 14,3%. Las consultoras, hasta ahora las que arriesgaron, dan 12,6%, equilibra da un poquito más, pero 14,3%, que es el promedio, es lo que releva el Banco Central, bueno, está por encima del mes de febrero, interrumpiría la escalera descendente que le gustó mostrar a Milei en estos últimos 3 meses y abriría un periodo en el cual empiezan a pegar ya los servicios más que los bienes. Claro, esto en un contexto en el cual vimos en estadísticas oficiales la semana pasada un dramático salto de la pobreza y del hambre sobre todo, en la Argentina en la segunda mitad de 2023. Hay mucha gente que se escandalizó por el número que dio la pobreza, 41,7%, en este segundo semestre de 2023. Lo presentaron incluso como la herencia del peronismo, que, es cierto, gobernó los últimos 4 años. Ahora, un trabajo detallado que hacen los que más saben de esto, que son los especialistas de Exquanti, una consultora que integran académicos y algunos ex técnicos del INDEC, expertos justamente en el procesamiento de la encuesta permanente de hogares, lo que permite hacer es ver cada trimestre, cosa que el informe oficial no arroja. Vos tenés el 41,7, que es un incremento fuerte respecto del primer semestre del año pasado, ¿no? 40,1%. Es el 1,5 millones de pobres más que se estuvieron tirando a principios de este fin de semana largo por la cabeza entre unos y otros. Ahora van a ver quiénes, pero entre peronistas básicamente. Y eso se podría comparar también con el segundo semestre de 2022, lo cual marca ese aumento de 2,5 puntos, un montón, en el último año. Ahora, lo que se puede hacer es ver también la flechita celeste, que es el dato nuevo que aporta este estudio. Y fíjense lo que es el salto. 44,8% en el último trimestre de 2023, un último trimestre en el cual ya Milei empezó a tomar decisiones e influyó sobre ese salto. Claro, ustedes si lo miran en el largo plazo, lo que ven que se dibuja acá es una V corta, ¿no? De la pandemia, de la que salimos muy pobres, con una pobreza superior incluso a esta, trimestralmente 47%, bajó hasta el primer semestre de 2022 y empezó a dibujarse el otro costado de la V corta. Yo les dije cuando esto empezaba a pasar, mostramos estos gráficos, obviamente hasta menos tiempo, les dije, esto a Massa le dibuja una V corta que no es precisamente la de la victoria. No nos equivocamos, porque efectivamente fue su pasaporte a la derrota, pero ese salto era lo que nadie preveía, un salto al 45% de la pobreza, sin pandemia, con una sequía que obviamente aceleró los precios, pero
de un nivel muy alto a un nivel altísimo en cuestión de 3 meses. El último mes gobernó Milei, los 2 anteriores ya pesaba la expectativa de un tipo que podía ser presidente y que decía: yo voy a dolarizar, no me importa si el dólar se va a 3.000 o a 10.000. Muchas empresas fijaron sus precios en base a esa expectativa. Fíjate el mismo gráfico, pero de la indigencia. Cómo marca un incremento que debería, me parece a mí, escandalizarnos a todos. El hambre en la Argentina se duplicó en un año del 7,8% en el último trimestre de 2022 al 13,8% en este último trimestre de 2023. Lo que aumenta entre el tercero y el cuarto, del 10 al 13,8, es algo que no había pasado ni con Macri y tiene que ver con la estampida de precios de alimentos de apenas asumió Milei y de algunos meses antes, cuando, les digo, las expectativas se adelantaban. Claro, esto, en donde ya hay influencia de la actual política económica, tiene como sustrato, como base, una situación calamitosa. Una situación de ingresos que ustedes van a ver ahora ya era un desastre antes de este momento. Lo que les voy a mostrar ahora es información oficial, pero tampoco fue presentada así, porque esto es un procesamiento que hace también ex quanti sobre esos datos del INDEC. Claudio Lozano ha analizado los de pobreza e indigencia que les mostré recién, pero esto es una muy buena manera de ver cómo el salto, la explosión de la pobreza y la indigencia de Milei se producen sobre un deterioro pasmoso. Esto es la variación de los ingresos en términos reales de los ocupados por estrato. En el nivel alto está el 20% más acomodado, luego el 40% que le sigue y luego el 40% más bajo. ¿Cuánto perdió el nivel más bajo de la sociedad en ingresos en los últimos 6 años? Casi 30%. Ahí lo ven. Y fíjense qué diferente es la situación con ese 25 de promedio, que es la calamidad de la que les hablaba. Qué diferente es la situación del estrato alto, que también pierde en el largo plazo, pero pierde 10 puntos menos de un ingreso que obviamente era superior en el inicio. Veamos ahora periodo por periodo. Primero, el descalabro del modelo macrista, 2017-2019. Acá se da el grueso, cerca de la mitad del deterioro del último sexenio, 12,5%. Acá también se ensaña la inflación con los más pobres, 17,5%, con la clase media, 15,6%, y mucho menos con el sector acomodado de la población. ¿Qué pasa después, entre el tercer trimestre del 2019 y el tercer trimestre de 2021? Fíjense que acá no hay Milei. Esto es lo que explica Milei. Son los 6 años previos. Acá tenés el derrumbe de Macri, cuando en ese último trimestre de 2019 ya un poco gobernaba Alberto, pero los 2 meses iniciales los marca todavía Macri con Duhovne, luego Lacunza. La caída es del 8,3%, también con especial ensañamiento en los sectores más pobres y en la clase media, casi lo mismo. El sector acomodado sufre menos de la mitad. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa en el último tramo entre 2021 y 2023, hasta antes de Milei? Bueno, pierden todos parejo. Un cachito más el sector alto, pero casi imperceptible la diferencia, con casi un 7% de pérdida de ingresos. Repito, antes de lo que generó el caputazo con su devaluación y su traslado a precios. Es lo que explica Milei. Es lo que explica al chacinero de Winca Renancó. Pero es lo que muestra también por qué este shock de pobreza, este shock de hambre, surgen de un contexto ya muy empobrecido de la población. Y eso, bueno, lo hace especialmente explosivo. Especialmente explosivo. Luis Caputo, el ministro de Economía, se juega en este contexto
su cargo, su puesto, su supervivencia. ¿Por qué? Bueno, tiene encandilado al presidente con la compra de reservas, en realidad de las reservas de la cosecha anterior, la cosecha 2022-2023, que no se había terminado de liquidar, a pesar de que la sequía la había recortado mucho, habían aguantado todo lo que pudieron. Y empieza ya a descreerle el presidente su promesa de que puede traer guita del Fondo Monetario Internacional. Por eso empieza esta persona, José Luis Espert, un antiguo aliado de Milei, que luego se fue con el PRO, que ahora volvió a La Libertad Avanza, lo teatralizaron en medio de una entrevista televisiva, empieza a sonar como posible reemplazante de Luis Caputo. También suena como reemplazante de Guillermo Francos, a mis espaldas, que es el articulador político de los planes de La Libertad Avanza, es el que lleva el diálogo con los gobernadores, es el hombre que febrilmente procura poder sacar alguna ley, poder aunque sea frenar el rechazo al decreto que madura en el Congreso y que ya fue votado por el Senado, por la Cámara Alta. Sobre esto va a hablar en un ratito Gabriela Vulcano, una columna realmente imperdible sobre la interna que más preocupa a Milei, la interna entre Martín Menem y Victoria Villarruel. Una interna que parece entre cámaras, pero que en realidad marca la descoordinación de un gobierno que avanza a los empujones, pero que muchos más resultados que ese reseteo inicial todavía no obtuvo. ¿Por qué se juega Caputo el puesto en estos días? Bueno, porque si no le liquidan la cosecha rápido, explota. Lo que necesita Caputo, como el agua, es que se empiece a liquidar la nueva cosecha. Hay quienes ya se entusiasman con el movimiento de camiones en torno a los puertos de Rosario, que es cierto, se están reactivando, parten de una base muy baja del año pasado, pero todavía lo que falta saber es qué van a hacer los exportadores con esa cosecha. Yo les mostré la semana pasada este gráfico, que vamos a ver a continuación, que es un gráfico de qué dólar tiene hoy el exportador que liquida esa cosecha. Como le dejan liquidar un 20% en el mercado paralelo financiero, no recibe el oficial de 850 y pico, recibe un poco más, 910. Ahora, a plata de hoy, recibía casi 1.500 en diciembre, apenas se dio la devaluación. Era mucho más. Claro, en ese momento no estaba la cosecha de ahora, estaban liquidando la cosecha anterior. Habían esperado por eso a que ganara alguien que devaluara. Devaluó y ahí empezaron a liquidar. Pero todo eso que baja es la inflación. La inflación se come la ventaja devaluatoria. Y se la comió a tal punto que hoy ese de 9.10 es menos que cada uno de los dólares promocionales que les dio a punta de pistola, pero porque lo decidió él, Sergio Massa, a los mismos exportadores para que liquidaran el año pasado. Fíjense, les había dado el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar soja 3, el dólar agro. Y finalmente, ahora estamos en un nivel inferior a todos esos. Con esta foto, y viendo que el precio está bajo de la soja, uno tendería a pensar que no van a liquidar. Ahora, los que se entusiasman, miran otro gráfico que es muy interesante. Hoy lo publicó en sus redes sociales Antonio Aracre, que es un antiguo asesor de Alberto Fernández, jefe de asesores de Alberto Fernández, devenido ahora un entusiasta de Javier Milei. Aracre dice que van a liquidar la cosecha mayormente durante el segundo trimestre de este año, porque lo que mira, fíjate vos, qué interesante, el exportador es cuántos dólares compra después con los pesos que obtiene por liquidar sus granos. Claro, hay cepo todavía, no pueden comprar todos los dólares que quieran en el mercado oficial. Entonces compran en el dólar bolsa. Ese dólar bolsa, que vale más o menos hoy 1.050 pesos, bajó respecto de el que había a inicios de la gestión de Milei. Entonces, aún recibiendo menos pesos por tonelada, porque el tipo de cambio, como les decía, bajó, les mostraba recién, siguen recibiendo más, e incluso siguen recibiendo lo mismo, incluso un poquitito más, dólares por tonelada
en el mercado financiero paralelo. Esta es la economía argentina, ¿eh? Un poco está en este gráfico. Los sectores que pueden, los sectores dominantes, los sectores de mayor productividad, que siempre históricamente estuvieron enfrentados con la industria, porque decían, nosotros queremos disponer de las divisas que genera el sector nuestro, que es el que trae divisas al país, piensan en dólares. Y acá tenés tres cosas graficadas. Por un lado, el tipo de cambio en el dólar bolsa, en ese paralelo, a plata de hoy. Por otro lado, la soja en la pizarra en pesos, que es la raya amarilla. Vos ves, el dólar bolsa aumenta fuerte con la devaluación, después queda planchado, ahí no se mueve desde la asunción de Milei, cae un poco el precio en pesos de la soja, pero lo que se mantiene ahí es con esos pesos cuántos dólares bolsa compran. Parece un trabalenguas, pero es así. Con el dólar soja, cuántos dólares bolsa comprás, es lo que determina tu decisión como productor o no de liquidar. Los que dicen que le van a liquidar a Caputo miran este gráfico. Los que dicen que no, miran el otro. Los dos son verdad. La cuestión es qué decisión toma un sector que, como ya les conté hace un par de programas, está comprando silobolsas a lo loco. En Expo Agro es lo que más se vendió. Y empiezan a verse en los campos, cuando uno recorre, esos silobolsas por todos lados. ¿Por qué en este contexto la apuesta generalizada del mundo magnate, incluso de los que rodeaban y adulaban a Sergio Massa hasta el año pasado, por qué la apuesta de ese mundo magnate es por Javier Milei, es por la motosierra? Ahora vamos a eso, porque también me parece una de las claves del momento. Antes hay que pensar algo. ¿De dónde sale el superávit del que se jacta Caputo? El éxito que el gobierno presenta ante el Fondo Monetario, el éxito que el gobierno presenta ante sus propios fanáticos, sus propios votantes, que es el de haber podido eliminar de un saque, de un plumazo, el déficit, se basa en 4 pilares. La licuación de las jubilaciones, el freno en seco de la obra pública, que no se hace más, la asfixia de las provincias, que ahora están jodidas, estamos viendo la imagen, perdón mi francés, ¿no? Pero están realmente jodidas en algunos casos. Estamos viendo la imagen de Guillermo Francos con Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz. Claro, están jodidas porque ahora le tienen que aumentar de vuelta el boleto de colectivo a su gente, no le pueden pagar el fondo de incentivo docente a los docentes de las escuelas, se les cortó el chorro a muchos niveles. ¿Y cuál es el cuarto elemento que explica ese superávit primario y financiero que tiene Caputo? El pagadíos de la energía eléctrica. Esto requiere una explicación algo técnica, pero creo que vale la pena para entender lo que está pasando. Resumiendo, las distribuidoras de energía eléctrica, a las que te llega a vos la factura en casa, le pagan a Camesa, que es la compañía mayorista del mercado eléctrico, integrada por esas empresas, pero también integrada por el Estado, le pagan 10, ponele, a Camesa, las distribuidoras. Las generadoras quieren cobrar 100. Dicen que eso vale la energía y eso pactaron con el gobierno. El gobierno hasta ahora lo que venía haciendo es poner la diferencia. Eso es el grueso de los subsidios, que va a todo el país, no al AMBA como se cree equivocadamente en muchas provincias. Esa diferencia, apenas asumió Milei y Caputo, dejaron de pagarla. Entonces lo que empezó a acumularse es una deuda. Esto tiene al borde de la quiebra a las dos grandes transportadoras de energía eléctrica, básicamente a Transener, que es la más importante de alta tensión. Y es algo que nadie sabe cómo se va a resolver. Ya hay acumulada una deuda de unos 2.500 millones de dólares. Ahora, el tarifazo del que te hablaba al principio va a ir achicando esa diferencia. En algún momento vamos a pagar todo lo que las generadoras quieren cobrar. Eso va a recaer sobre los consumidores, sobre los usuarios. Algunas empresas quebrarán, algunos clubes quebrarán,
se cerrarán negocios que no sean rentables. Por ahí cierra la radio de Fantino, ojalá que no, obviamente. Pero la deuda, esa deuda que se está acumulando, es una deuda que están tomando, que está tomando Camesa, que no les cobra a las distribuidoras provinciales todo lo que tiene que gastar y que en definitiva están aguantando las generadoras y detrás de ellas las petroleras. Ahora, ¿por qué un conjunto de petroleros multimillonarios y de dueños de empresas generadoras le prestarían guita al gobierno en un contexto tan incierto como el actual y encima lo aplaudirían? ¿Por qué apostarían por la motosierra cuando son una de sus víctimas iniciales? Uno podría decir ideología, podría decir, bueno, quieren que al país le vaya bien porque tienen activos fierros enterrados acá. Las dos razones serían atendibles. Lo que pasa es que es mucha plata. Entonces, uno tendría que empezar a pensar que hay un interés, que van a ganar algo por hacer eso. Y ahí es donde empieza a emerger lo que emergió la semana pasada en un congreso de un foro, hasta ahora prácticamente desconocido, pero que cerró Javier Milei. Con esa escena lo habrán visto, yo estaba ahí a oscuras, hablando en un auditorio en el Four Seasons ante unos 200 ejecutivos, vociferando, gritando, como hace él siempre, pero muy sonriente con quienes estaban en primera fila, José Luis Manzano y Alejandro Bulgeroni, dos de los empresarios a quienes históricamente se sindicaba cercanos a Sergio Massa. ¿Por qué lo subrayo? Porque la semana pasada hablamos de las declaraciones de Paolo Rocca. Paolo Rocca decidió ponerse al frente del establishment mileísta y cobró por adelantado, porque puso toda la cúpula de YPF, toda la cúpula del Ministerio de Trabajo. Ahora, que ya empresarios que hablaron durante mucho tiempo al oído de Massa y que fueron a su asunción, que se mostraron, que nunca ocultaron tampoco ese vínculo, esa relación, hagan las declaraciones que hicieron la semana pasada, es otro dato. Por ejemplo, Alejandro Bulgeroni, ahora lo vamos a ver junto con José Luis Manzano ahí en la primera plana, en el escenario, junto con Cristina Pérez, que moderó el evento, dijo: hoy Milei está llevando adelante muchos cambios que creo que están en la dirección correcta, no está teniendo el apoyo del Congreso, y si no se pueden votar las leyes que ayuden a hacer estos cambios, no va a haber una buena situación en el futuro. Manzano sugirió lo mismo al entrevistar a un ejecutivo chileno de una empresa de litio y subrayó, así como ya lo había hecho antes cuando dijo: si hay privatizaciones vamos a pedir participar en ellas, subrayó que para él el rumbo de Milei es el correcto. Es todo un dato, porque empiezan a dibujarse los intereses de cada sector y algunos empiezan a mostrarse enfrentados con otros. Los gobernadores, recién yo les mostraba una foto de Vidal con Guillermo Francos. Los gobernadores patagónicos, acá vemos a 3 de ellos, son de los que tienen intereses encontrados. Fíjate, ahí se lo ve a Rolo Figueroa, el gobernador de Neuquén, que estaba en el evento del IEFA, que fue entrevistado por el propio Manzano. Está Ignacio Torres, Nacho Torres, que fue fugazmente un enemigo de Milei. Recordarán ustedes que lo ridiculizó comparándolo con un chico síndrome de Down, una cosa muy desagradable. Y el propio Vidal, que viene del sindicalismo y que atraviesa una situación tensa en Santa Cruz. ¿Por qué digo que hay intereses que empiezan a mostrarse enfrentados? Bueno, porque Rocca puso la cúpula de YPF. Lo primero que decidió esa cúpula de YPF es irse de todos los yacimientos maduros convencionales que tienen en provincias como Chubut o como Santa Cruz y migrar hacia, acá lo tengo, hacia lo de Rolo Figueroa, que es vaca muerta. Figueroa sabe que tiene un imán para atraer todas las inversiones, el 90% de las inversiones nuevas que se hagan de acá en adelante. Ahora, sabe también que sus colegas tienen que
evitar otro Cutralcazo. En Santa Cruz ya hay 1.500 suspendidos entre personal de camioneros, de petroleros y de UOCRA por los pozos que levantó YPF, que abandonó prácticamente YPF. Me decía alguien muy cercano al gobernador, tiraron la llave sin mirar atrás. Se podrían haber ido en un año. Si se van tan repentinamente, tendrían que poner plata en la remediación ambiental. Claro, un pozo petrolero puede dejar un enchastre en un territorio si no es bien cerrado, si no es bien manejado en el cierre. Bueno, hasta ese nivel de conflictividad asoma detrás de cómo se está redibujando el mapa energético y petrolero en la Argentina. Ahora, los magnates tienen una apuesta muy clara. Quieren la desregulación total de un mercado que en los últimos 20 años fue muy regulado, fue regulado en conversación con ellos, pero fue muy regulado, y quieren también que ese mercado esté dolarizado. Es el sueño ancestral de los petroleros de la Argentina, la no intervención del Estado y la libre disponibilidad del petróleo que obtengan, del gas que obtengan, para exportarlo y cobrarlo acá en el mercado interno también a ese precio de exportación. Ahora, eso no es lo que dice la ley actual, y por eso a todos les interesa que se modifique la ley de hidrocarburos en el sentido que planteaba la ley Ómnibus. Y ahí es donde aparecen los gobernadores, porque son ellos los que tienen que poner los votos, tanto en el Senado como en diputados, para que esto avance. ¿Qué decía la ley Ómnibus en su redacción original? Reformaba casi 40 artículos de la ley 17.319, que es la de hidrocarburos. El cambio clave era sobre el artículo 6. Esta ley rigió el mercado hidrocarburífero desde 1967 hasta ahora. El artículo 6 fija desde siempre como principal objetivo de la explotación hidrocarburífera nacional el autoabastecimiento energético. Argentina siempre procuró no depender de importar el gas o el petróleo, cosa que en estos últimos años hubo que hacer y que fue una cagada en términos macroeconómicos. Bueno, hoy este artículo está en entredicho y lo que puede llegar a ocurrir si se aprueba la nueva ley Ómnibus, el nuevo proyecto Combi, como le dicen en el Congreso, más chiquito que el Ómnibus, es un articulado que dice que los permisionarios, concesionarios, refinadores y o comercializadores podrían exportar hidrocarburos y o sus derivados libremente. Libremente. El objetivo, si se aprueba este cambio en la ley de hidrocarburos, ya no va a ser el autoabastecimiento, sino la maximización de la renta. Es otra Argentina. Cada uno evaluará si mejor o peor. Lo que dicen los petroleros es que al destrabarse, al correrse el estado del medio, van a llover las inversiones a vaca muerta, vamos a exportarle ese gas a San Pablo primero y al mundo después, y vamos a tener una pampa húmeda libre de riesgo climático en el sur de la Argentina, generando las mismas divisas que hasta ahora generó el campo. Lo que dicen los gobernadores, y vuelvo al tríptico que tengo acá atrás, es que no se puede desregular de la noche a la mañana, porque hay muchos riesgos sociales asociados a esa desregulación. Por ejemplo, el gas que quieren los petroleros se pague a precio internacional. ¿Cuánto lo va a pagar el generador local? Si el generador local lo paga al precio internacional, ¿cuánto tenemos que pagar la luz nosotros? ¿Cuánto van a pagar las empresas que nos emplean? ¿Cuántas van a fundir? De vuelta, ojalá no la radio de Fantino. Porque justamente todas esas regulaciones se fueron erigiendo para que no rigiera la ley de la selva. Es cierto, el exceso de regulaciones en un contexto de ahogo de las compañías o de escasez de recursos puede frenar inversiones. Ahora, en estos últimos años, los empresarios petroleros que acabo de nombrar invirtieron miles de millones de dólares con las regulaciones. Lo cual muestra que negocio hubo. Lógico, si no, no lo hubieran hecho. Nadie hace beneficencia. Lo que quieren cuidar estos gobernadores, y por eso hay cierta mancomunión de intereses todavía, a pesar de que hay uno que aparece como el primus inter pares, es la paz social en toda la Patagonia. Y por eso, me decían, en 2 semanas se van a volver a reunir para mantener vivo el proyecto de una empresa patagónica de energía, que podría servir para cubrir esa retirada desordenada de YPF
para que haya una empresa de más espalda que las pequeñas petroleras chiquitas que empiezan a apoderarse de esos pozos en combinación con la provincia para intentar mantener algunos empleos. Y que podría también hacerse cargo de la hidroelectricidad, de la generación eólica, de todo lo energético que hay en la Patagonia, que ellos dicen, bueno, lo vamos a hacer valer, porque acá empieza a correr el sálvese quien pueda. Es un momento de reseteo súper interesante, porque otra entente de multinacionales estadounidenses, algunas empresas chinas, algún capitalista nacional que quiere hacer el negocio de su vida, miran no solo al gas, sino también a la minería. Y ojo, no al litio exclusivamente, a la minería metalífera en general. Manzano, por ejemplo, tiene vastos salares en el norte del país y Techín también. Van a ver ahora una imagen de el ejecutivo de Albemarle. Ahí está el chileno Ignacio Meer, que vino a este mismo foro del IEFA, que dijo exactamente lo mismo de Manzano: nos lo tienen que dar por ley, no por decreto no sirve, nadie va a invertir en base a un decreto. Y lo que van a ver ahora es a Gustavo Sáenz, otro masista conspicuo, de los más cercanos al exministro de Economía y fallido candidato. Gustavo Sáenz hace un mes y pico, hace unos 40 días, recibía en esta reunión a la plana mayor de Techín para temas de litio. Acá estaba incluso una familiar directa de Paolo Roca, que integra el cuadro de honor del holding con sede en Luxemburgo y que mira con especial interés la posibilidad de desplegar la minería litífera ahí. ¿Quién fue la que vio, y acá apelo a su memoria, este triángulo? Litio, gas, alimentos, muy tempranamente, cuando el que era casi seguro que fuera presidente era Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién fue la que señaló el camino que, según el tío Sam, tenía que seguir la Argentina en los próximos años? Tiene jinetas. Sí, es generala. La generala Laura Richardson. La generala Laura Richardson, que dirige el Comando Sur y que va a venir esta semana a la Argentina nuevamente. Dijo, el mundo necesita esos recursos de la Argentina. Cuando dice el mundo, obviamente se refiere a los Estados Unidos. Pero esta no es la primera visita de figuras importantes del gobierno de Joe Biden hacia el gobierno de Javier Milei como un gesto, incluso a pesar del desaire de Milei cuando lo fue a ver a Trump allá y como un fan tras bambalinas fue a abrazarlo y a sacarse una selfie con él. Bueno, Estados Unidos tiene una apuesta estratégica por este reseteo que va mucho más allá de la simpatía que pueda tener Trump por Milei o que menos pueda tener Biden por el gabinete libertario, del que incluso puertas adentro se ríen. Hay veces que no da para otra cosa, pero lo hacen. Bueno, la apuesta estratégica del gobierno de los Estados Unidos no tiene que ver con el color, sea azul o rojo, republicano o demócrata, que gobierne allá. No tiene que ver tampoco con quien gobierne acá, porque este era un camino que le señalaban a Larreta, que le señalaban a Massa y que ahora le señalan a Milei. Diría yo con un entusiasmo similar en sus interlocutores, ¿no? Pero es un camino que Estados Unidos tiene muy claro y que parte de este mundo magnate comparte, porque ya ve consolidado un ajuste de ingresos descomunal que al parecer por ahora pasa sin mayor resistencia social, sin mayor resistencia en las calles, y ven ahí al alcance de la mano un reseteo a su gusto que incluye desregulación, dolarización y domesticación de una fuerza de trabajo que ya está barata, por debajo incluso en algunos casos de los niveles del crack de la convertibilidad. Uno a veces no ve el interés detrás de un determinado gesto o de una determinada declaración, pero los intereses siempre están y, como viste recién, son bien concretos.